Don Eloy Álvarez Peregrí, que ya ha colaborado con nuestro colegio también en 2018 y que es un placer que se encuentre aquí, pues bueno, tiene un currículum vastísimo. Es académico de número de la Real Academia de Ingeniería desde 2012, ha sido pues bueno, secretario de la misma Real Academia de Ingeniería, profesor ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor ingeniero de minas. Tengo que resumir un poco y diplomado con Merit del Business Studies del London School of Economics. La carrera pues ha dedicado prácticamente en el campo de la energía, tiene una larga trayectoria en el grupo Unión Fenosa Gas, donde ha sido consejero, director de planificación, director de combustibles, eléctrica del Viesgo, secretario general de Unión Fenosa, administrador único de la planta fotovoltaica de Toledo. Pues una trayectoria brillantísima, casi echaría media hora para leer tu currículum. Nos ilustraste en su momento con la transición energética, el modelo de Energy Biden en 2018, que recuerdo cuando se estaba hablando de la transición energética, el modelo alemán que nos presentaste a 2050. Vicepresidente del Eurocase, miembro del Consejo del Comité Ejecutivo y de la Plataforma de Energía de Eurocase y del Comité de Energía de CAETS. Pertenece a diversas instituciones de España, como el Instituto Español de la Ingeniería y, bueno, el Real Instituto Elcano y el Club Español de la Energía. Es un honor tenerte aquí, Eloy, y cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable la presentación, que agradezco, y agradezco muchísimo también la invitación del colegio y particularmente en el nombre de su decano, de José Augusto Suárez. Yo trataré de hacer una presentación. Se me ha escapado aquí, ahora, ¿no? Sobre el papel de las materias, de los minerales en las tecnologías energéticas renovables, y para ello pues voy a seguir un poco el esquema que figura aquí. Me referiré muy brevemente al tema de transiciones energéticas. Mencionaré cuáles son las implicaciones que a mi juicio tienen para la demanda de minerales y metales. Situaré ya muy brevemente, tras la presentación que ha hecho Peinador, del contexto europeo. Mencionaré otras que creo que son de interés y que pueden dar lugar a reflexiones para Asturias y para nuestro país en general. Y trataré de centrar fundamentalmente la exposición en el tema de lo que llamamos la cadena de valor y terminaré con algunos mensajes clave y algunas recomendaciones. Si me disculpas, Eloy, un poco porque como llevamos retraso y además al final tenemos que pausar al consejero y demás, necesitamos recortar todos 5 minutos la presentación, 5 minutos para poder llegar a tiempo. Muy bien. Pues vamos a intentar hacerlo y lo haremos. Bien, en cuanto a transiciones energéticas, muy brevemente sí quería apuntar que ha habido transiciones históricas que han sido estudiadas fundamentalmente por Smil, un estudioso de la energía, donde realmente analiza cuál ha sido la evolución de la estructura de energías a lo largo del tiempo, de decenas de años, de siglos, fundamentalmente desde la revolución industrial a nivel global y por países. Muestra que realmente esos cambios han tenido una combinación de economía, de costes de las diferentes energías, de disponibilidad también y, lógicamente, de innovaciones tecnológicas. Lo que me interesa aquí resaltar es que en este caso ahora, de nosotros desde el protocolo de Kioto a nivel global, mundial, con las reuniones del panel intergubernamental de cambio climático, lo que ha ido ocurriendo, eso fue en el 97, llegamos al 2015 al Acuerdo de París, que realmente supone un cambio muy importante con unos objetivos que no se están cumpliendo, pero que realmente supone un cambio estructural importantísimo. Y quizás esto no solo es ese marco global mundial, sino que nosotros estamos en la Unión Europea y la Comisión Europea, por ley, ha determinado que tendremos que ser como continente neutral desde el punto de vista de emisiones netas cero en el año 2050.
2050. Independientemente de los avances y de cómo evolucione la transición, lo que está claro para mí es que esta tendencia es irreversible y que en ella estamos, y más en Europa. Y, por tanto, esto significa cambios estructurales, económicos y estructurales importantes, inducidos fundamentalmente por los cambios en la estructura energética. Estos cambios en la estructura energética se van a dar en todos los sectores, pero quizás el sector puntero, el que abre camino fundamentalmente en cuanto a ser el primero que va con mayor rapidez, es el sector eléctrico, la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. De ahí que muchas de las referencias que luego hagamos al tema de los materiales o de los metales y minerales, pues realmente se refieran fundamentalmente al tema eléctrico. Pero en todos hay que reducir. En este gráfico de aquí, de la Agencia Internacional de la Energía, lo que se trata de mostrar es que la línea azul es la que más cae, o cae antes, o tiene una pendiente más acusada a medio plazo, en el año 2030, porque se va a una descarbonización de esa energía. Y en el caso europeo está claro los objetivos que se han sido reforzados del denominado Fit for 55, que significa que realmente tenemos que reducir emisiones y esa reducción de emisiones se pretende que sea fundamentalmente a través de renovables y de la electrificación del transporte. No entramos aquí en los diferentes análisis de las transiciones, que sería muy interesante, pero sí nos interesa realmente ver cuáles son las implicaciones para los demanda de minerales y metales. Bueno, aquí dependemos de los escenarios, de la visión que tengamos de cómo va a ser el futuro en el 2030, en el 2040, 2050. Hay objetivos cuantitativos en Europa para el 2030 y en España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que también los fija. Lo que está claro es que, dependiendo del escenario, normalmente hay un escenario que trata de buscar qué estructura tenemos que tener económica y energética para cumplir con el Acuerdo de París, de no subir más la temperatura, 1,5 grados a medio plazo en el 2050, y en qué medida se avanza más o menos. En la medida que los objetivos son más ambiciosos, más penetración de renovables es necesaria y, por tanto, más demanda de minerales. ¿Por qué? Porque realmente estamos en una situación que yo creo que la Comisión Europea hace ya una década que se dio cuenta con claridad, donde estamos sustituyendo una generación de energía y una utilización de energía de variables, digamos, flujo, de combustibles, ese carbón. Queremos ahora disminuir el uso del gas porque es fósil y tampoco nos gusta, por una potencia continuamente creciente, unas inversiones recurrentes fortísimas en energía fotovoltaica, en energía eólica. Y eso significa, desde el punto de vista económico, cambiar de una variable flujo a una variable fondo, pero estamos sustituyendo un gasto en combustibles por unas inversiones necesarias en generadores eólicos, en placas fotovoltaicas, etc. Y esto además es más, digamos, notorio porque, curiosamente, por megavatio instalado o por kilogramo de vehículo eléctrico, se necesitan más minerales y metales que se necesita, por ejemplo, y curiosamente, para una central de ciclo combinado, evidentemente en términos comparables por megavatio, o sea, en términos específicos. Ya lo ha puesto en la primera conferencia Carlos López Jimeno de manifiesto, el vehículo eléctrico es otra cosa. No queremos tampoco vehículos de combustión interna, digo cuando no queremos porque las tendencias generales son esas. Tenemos que recordar que nosotros tenemos también una ley de cambio climático del 21, que es ni más ni menos que ley, no es un real decreto, y que por tanto hay un cambio estructural importantísimo. De nuevo, para mí el vehículo eléctrico es el ejemplo de sustituir un consumo de combustible de forma recurrente por unas inversiones recurrentes en minerales y metales. Y además ocurre que vamos a necesitar almacenamiento en baterías y esas baterías van a estar o en los vehículos eléctricos o posiblemente en subestaciones o en otros lugares.
Y esas baterías, dependiendo también del tipo de batería que sea, hoy todo el mundo apuesta porque en los próximos años serán las de ion litio, pero se va, por ejemplo, a tratar de que el cobalto tenga menos peso en las baterías eléctricas. Habrá procesos de sustitución, pero sin embargo la demanda estará ahí y será inevitable. Y al analizar esto, yo creo que si estamos donde estamos en la propuesta que ha salido, del que ha mencionado con detalle Vicente Peinador, realmente creo que es porque yo tengo la impresión personal de que, lanzado este proceso de transición energética y de neutralidad climática, no puede fallar, en el sentido de que no es, digamos, explicable que se embarquen todas estas inversiones de sustitución sin asegurar las cadenas de suministro. Y entonces se encuentra que hay materiales que en términos absolutos son reducidos, luego lo comentaré, pero que son críticos porque su cadena de suministro, como falle, pueden poner en riesgo una continuidad de las inversiones. Y aparecen además minerales y metales, como las tierras raras, que curiosamente son clave para los imanes permanentes, necesarios en los generadores eólicos cuando no queremos tener multiplicadores y queremos tener menos peso, y fundamentalmente en la generación eólica offshore, que van previsiblemente a incrementar la demanda de esas tierras raras. El incremento de demanda, como digo, depende de los escenarios. Hay varios estudios, yo mencionaré uno, el Banco Mundial, pero hay otros, hay interesantísimos análisis hechos de soporte por el staff de la Comisión Europea y del Joint Research Center, de la cantidad necesaria de metales en cada componente de un generador eólico, de un generador fotovoltaico. Y de ahí llegamos a que, en función de que haya mayor o menor penetración de las energías eólicas o fotovoltaicas, tendremos necesidad de mayor o menor cantidad. Este es un cuadrante de un informe del Banco Mundial. Un informe interesante porque analiza las diferentes tecnologías que han sido mencionadas previamente por los intervinientes anteriores y que saco aquí porque tiene dos ejes. Uno, el eje horizontal, donde muestra en qué medida ciertos minerales o metales están extendidos o son transversales a lo largo de una serie de un conjunto de tecnologías de transición energética. Y los que están en el eje horizontal, más cercano al punto cero, al origen, pero están más arriba, como puede ser el grafito, el litio, etcétera, estos son que van a ser necesarios solo en determinadas tecnologías, grafito, litio, baterías. Esto significa que esos minerales van a tener una demanda porcentual muy fuerte, aunque en valores absolutos, por ejemplo, pensemos que el litio en el año 2018, la demanda, según los datos de este mismo informe, no llegaba a las 100.000 toneladas. El hierro, que es el mayor de demanda o consumo, está en 1.200 millones, el cobre en 21 millones de toneladas. Es decir, que no nos tendría en este análisis que importar tantísimo el volumen absoluto, y eso volveré a ello cuando hablemos del caso de España y de Europa, sino en qué medida eso va a ser necesario. Y paso entonces ya al tema siguiente, que sería el contexto europeo. El contexto europeo realmente ya ha sido puesto un poco de manifiesto, pero creo que es interesante señalar que para mí tiene fundamentalmente desde el año 2015 un arranque importante, que es cuando el Instituto de Tecnología e Innovación Europeo coge este tema como un tema importante y se pone a trabajar en él. Fijémonos que estamos hablando de hace 7 u 8 años y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es en parte resultado de ese proceso. Ha habido organizaciones como la Strategic Alliance for the Development of Materials, la Alianza Europea para las Materias Primas, mencionaré luego la Alianza para las Baterías desde un punto de vista más aguas arriba de la cadena de valor.
y llegamos a lo que ya ha sido comentado mucho en detalle de la propuesta de ley europea de materias críticas, de materias, aquí pongo críticas, leyendo el documento ayer por encima, porque es de 90 y pico páginas, pues habla de materias estratégicas que sean seguras y sostenibles. Las dos palabras seguro, sostenible, son importantes y necesitamos tenerla en cuenta. Y no debemos de olvidar que cuando, después de la invasión de Ucrania por Rusia, hubo una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Comisión Europea en Versalles y al final de las conclusiones, cuando uno lo lee, hay dos temas. El cómo disminuir las dependencias de gas en Europa del suministro ruso y las materias primas energéticas. ¿Por qué menciono esto? Porque curiosamente huimos del gas, pero nos estamos metiendo en otro tema que tenemos que resolver y que de alguna manera hay que solventar satisfactoriamente. Bien, las ideas de la Comisión en general apuestan por la utilización de recursos nacionales, aunque la verdad cuando uno lee los documentos parece que le da miedo hablar de minería y de metalurgia, y como en inglés la metalurgia entra dentro del processing y del afino y del refining y del smelting, pues bueno, parece que el lenguaje no es tan directo. Y la minería no se cita muchas veces de forma directa, se habla de extraction, y de hecho el documento que acabamos de mencionar de la propuesta de ley, pues habla precisamente de extraction. Y hay otros componentes, que es cómo asegurar una cadena de suministro fiable y cómo establecer, cuando no tenemos recursos en Europa, alianzas con países amigos fiables desde el punto de vista de legislación jurídica, etcétera, que nos ayuden en eso. De manera que la filosofía de la Comisión Europea es importante, pero incluso en la importación que tiene la llegada de materias primas de otros países, ya se empieza a incidir que también tienen que tener criterios de sostenibilidad y ya se empiezan a establecer algunos parámetros para ello. Europa tiene posibilidades de recursos. Y si pongo este plano es porque está recuadrado los países nórdicos. Yo en la Asociación Internacional de Academias de Ingeniería he participado en un interesante estudio que es cómo disminuir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero en sectores que son difícilmente, obtenible unas disminuciones rápidas, pongamos la siderurgia, otros como la edificación, el cemento, etcétera. Y había gente aquí de los países nórdicos, de Noruega, Suecia, etc. Bueno, para mí los países nórdicos desde el punto de vista de minería, metalurgia, etc., son a estudiar, porque realmente creo que debemos de aprender de ellos. Entre otras cosas porque tienen una imagen buenísima de sus actividades mineras y mineralúrgicas y metalúrgicas, y sin embargo nosotros aquí no parece que lo consigamos. Cito ahora unas aproximaciones y enfoques de interés. Hay varios. Cuando uno analiza un poco el asunto, países como Estados Unidos, que sí mencionaré, pero también países claramente mineros, como Australia y Canadá, tienen unas políticas muy interesantes desde el punto de vista de cómo asegurar el suministro de materias críticas y cómo orientar su minería y su metalurgia. Otros, como Alemania, ya ha sido mencionado, en el 2010, ni más ni menos, se crea dentro del Instituto Geológico Alemán una entidad, pero ojo, con autonomía suficiente para analizar las cadenas de valor, los posibles recursos y tratar de asegurar un suministro fiable. Y hay otros que citaré muy brevemente, Estados Unidos y Japón. Estados Unidos es un caso peculiar, no solo por el tamaño, para nosotros, sino también porque su preocupación ya no es solo la transición energética, sino también es el tema de la defensa y de las nuevas tecnologías y de no perder la carrera tecnológica. Y estamos en un mundo interesantísimo donde Estados Unidos ya desde hace años se ha puesto a ello y ha encargado fundamentalmente al Departamento de Energía, o sea, como a la Secretaría de Estado de Energía, que monitorice, que estudie, que analice y que proponga medidas para incentivar
unos recursos nacionales seguros que se promuevan y que cuando no tengamos más remedio, no tiene más remedio, haya unas alianzas con países amigos que los suministren. El siguiente caso para mí es Japón. Japón hace en los años 70, a consecuencia de la segunda crisis del petróleo, crea una agencia para la seguridad de suministro en petróleo, luego años después se añade el gas como seguridad de suministro y en el 2004, me parece que es, crea una agencia de minerales y metales y finalmente los funde todos en el 2014, creo que es la seguridad de suministro de petróleo, gas y minerales y metales. Y entre las funciones que tiene, por ejemplo, es el conocer, cuando no tienen recursos, dónde se puede invertir y promueve la inversión. Es una agencia que no solo analiza, sino que también busca a través del Gobierno una financiación pública que invierte desde la investigación minera, que me referiré luego a ello, hasta la producción. Y una vez que eso está en marcha, se retira. Aquí en España tenemos algunas agencias de energía autonómicas que hacen eso, es decir, promueven, invierten, pero una vez que el tema está en marcha, el Estado, digamos, el sector público se retira. Y llego a la cadena de valor. Hasta ahora básicamente he hablado de cadena de suministro. Bueno, cadena de valor. ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones o de las conclusiones que yo creo que podemos sacar es que estamos ante una oportunidad de convertir las cadenas de suministro en cadena de valor. Las cadenas de suministro empiezan con los minerales y metales, empiezan en realidad con la investigación minera, con la producción minera, con la mineralurgia, con la metalurgia, si utilizamos los términos que uno estudió hace ya bastantes años. Y realmente esa cadena de valor tiene diferentes y muchas connotaciones, desde los minerales que tienen mucho más riesgo, los típicos son las tierras raras, a otros que serán con gran demanda, los necesitaremos, dependiendo también de los orígenes de suministro de esos minerales y metales, de la geopolítica de los suministros. Perdón. Bien, decía que empieza para mí la cadena con la investigación minera. Conviene recordar, y Vicente Peinador lo ha apuntado, pero yo añadiría que el plan que tenemos en España de investigación minera es del año 69. Estaba yo estudiando la carrera. Empezaba. 69. 70, 50, hace 50 años. Y el plan de abastecimiento de materias primas efectivamente, termina en el 78, lo cita la hoja de ruta de suministro de materias primas. ¿Cómo es posible, me pregunto yo personalmente, que hayan pasado 50 años y que un país con una tradición minera y metalúrgica como el nuestro no haya avanzado en eso? Bien, el siguiente paso es la metalurgia. Realmente creo que es muy importante y que debemos de tratar de unirlos porque es consustancial para la producción de metales antes de la fabricación de equipos y componentes. Esta visión yo creo que ahora empieza a calar cada vez con mayor intensidad y de hecho la Alianza Europea para Baterías ya distingue, como se puede apreciar en este gráfico que está traducido de una fuente de esta asociación, o esta alianza, cómo buscan los metales que van a constituir la celda y de la celda al ensamblaje de la batería. Y si tenemos esos componentes que son el grafito, el litio y el cobalto, tenemos que ir también aguas abajo. ¿Por qué? Porque realmente cuando los últimos debates o exámenes de este asunto hablamos de fábricas de baterías en Europa, al principio era ensamblaje, era como fabricar automóviles y que vienen, externalizo el suministro de materias primas y mi objetivo fundamental, mi núcleo de valor es en el ensamblaje. Bueno, afortunadamente, por este gráfico que he puesto, creo que estamos yendo aguas arriba y esta ley lo pone de manifiesto. Con un grupo importante de distinguidos profesores de universidades y de escuelas de minas y de otras universidades y gente que ahora no está activa, pero que son profesores eméritos, entre otros, hemos ido trabajando en un acuerdo de colaboración entre la Conferencia de Directores de Escuelas de Minas de España y la Real Academia de Ingeniería en un estudio que iniciamos ya pues, casi hace cerca, las primeras ideas creo que son de hace 2 años, sobre el papel
papel de las materias primas minerales en la transición energética y en la digitalización. Y en ello, este documento esperamos que vea la luz en el mes de mayo, realmente ponemos de manifiesto la importancia de la minería, de la metalurgia, en el marco de la economía circular y la sostenibilidad, también apuntando aspectos industriales y aspectos económicos de la misma. El caso de España, yo creo que desde el punto de vista de nuestra demanda, somos un país que apuesta claramente por la penetración de renovables, de una forma muy clara. De hecho, si cogemos el PNIEC, en la generación eólica pasaremos del año 2021 al 2030, que son el horizonte del plan, a duplicar la energía eólica y casi a triplicar la fotovoltaica. Pero si uno hace, y yo lo he hecho, coger los consumos específicos por megavatio de cada uno de los minerales y metales para satisfacer esta demanda de nuestro país, realmente no necesitaríamos casi minería, en el sentido de que podríamos traerlo de Noruega, de Suecia, del Congo, de Estados Unidos, etc. Realmente, para mí, la reflexión entonces no es tanto satisfacer nuestras propias necesidades, sino satisfacer las necesidades de Europa y, en particular, aprovechar esta cadena de valor. En el trabajo que acabo de mencionar, hacemos un recorrido de los proyectos existentes y de los indicios. Y lo que se ve es que tenemos una base minera metálica importante y que también hay esos indicios que de nuevo hay que reforzar o poner en marcha de una forma muy seria la investigación minera en nuestro país. La hoja de ruta pienso que es un gran avance, el que tengamos una hoja de ruta. El nombre de hoja de ruta estratégica que decía Vicente, pues bueno, porque yo creo que los nombres que se han ido poniendo al almacenamiento de energía, al hidrógeno, etcétera, al propio PNIEC, hay nombres que son plan, hoja de ruta, estrategia, y al final de alguna manera son similares. Y esta hoja de ruta es sin duda un gran avance, pero hay un montón de medidas. No recuerdo ahora la cifra, pero hay un montón. Lo que yo he hecho en falta, casi y diríamos desde un punto de vista como empresarial, es una asignación presupuestaria y un plazo, y una concreción genuinamente estratégica que ordene la variedad de medidas que hay de diferente índole o naturaleza en esto. Porque, por ejemplo, cuando se habla de financiación, se dice, bueno, recurra usted a los institutos de investigación y de financiación que hay en el país de investigación general o de tecnología. Bueno, dicho esto, he ido corriendo casi demasiado, me queda un momento, si no te importa, para los mensajes clave y recomendaciones, que centraré sobre todo en lo que me parece o me puede parecer más interesante. Bueno, yo creo que es esencial que el conjunto del tejido industrial participe en la cadena de valor. Y no lo mencioné, pero el papel de las empresas tractoras con capacidad técnica y financiera es esencial, y también en minería. Pensemos en las grandes empresas mineras que hay en Europa, en Canadá, en Australia, etc. Yo creo que deberíamos de ser capaces de atraer inversiones que nos refuercen y apunten más conocimientos y más ingeniería en la digitalización de la minería, de la metalurgia y en las mejoras medioambientales. También me parece que la transferencia de ingeniería y conocimiento probablemente vendrá de las empresas y profesionales que están en punta de lanza en esos lugares y que tiene que haber una simbiosis y una transferencia entre los centros de investigación y las universidades. Yo creo que hay un reto importantísimo. Hablando con el director y en mi propia Academia de Ingeniería, observamos que hay cada vez menos demanda de estudios de ingeniería en España. Y yo creo que hay que atraer a los jóvenes ingenieros en las etapas de la cadena de suministro, pero para eso yo creo que no podemos atraer a los estudios de ingeniería si la ingeniería relacionada con estos temas de las materias primas minerales no es atractiva. Y yo tengo que reconocer, a pesar del cariño a la profesión, que hoy me parece que en general no lo es. Por tanto, quizás lo primero que habría que pensar, y no es una cosa que se resuelva en una semana o en 2 o en 1 año, es hacer atractivo este tipo de profesión.
Por otra parte, creo que el conocimiento básico es esencial, pero la concepción ingenieril de nuevos procesos y equipos es fundamental. Necesitamos investigación básica y seguimos teniendo una concepción de que la investigación básica está en el origen de la investigación aplicada. Bueno, también hay innovación que viene de la experiencia profesional. El desarrollo minero, metalúrgico, industrial en España, creo que no debemos de olvidar que está compitiendo y competirá con otros países europeos. Ya no es solo que lo que hagamos aquí en la escala que podamos o que consideremos, sino que hay países que se están moviendo con rapidez en este tema, desde un punto de vista tecnológico, de conocimiento, de inversiones, etc. Por tanto, corremos el riesgo de que países europeos que aparentemente tienen una imagen mejor desde el punto de vista medioambiental nos ganen el terreno. Bueno, finalmente creo que tenemos una clara oportunidad para crear y mejorar conocimientos, aprovechando este tema de las dependencias críticas y desarrollar ingeniería y minería, bien sea primaria, bien sea sobre materiales secundarios y el reciclaje con la concepción de la simbiosis industrial y también industria. Y yo creo que todo ello, lógicamente, con los criterios de sostenibilidad y de lograr cadenas de valor a partir de las cadenas de suministro. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y es un honor estar aquí en esta Escuela de Minas de Mieres. Fundación Barredo es una entidad privada de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que nace con el siglo, en el verano del año 2001, y se rige por un patronato en el que están representados el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, el Grupo Minero UNOSA y los ayuntamientos de Siero y de Mieres, donde se localizan sus instalaciones. Los fines de la Fundación son el desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación en todo lo que esté relacionado con las industrias extractivas y, en particular, con las actividades subterráneas, tanto actividades mineras como de cualquier otra naturaleza. En esta presentación queremos destacar el Centro de Experimentación y Ensayos Sito en San Pedro de Anes, en el término municipal de Siero. Estas instalaciones se ubican sobre el trazado del antiguo ferrocarril de Langreo, con un acceso singular a través del túnel del Cuniso, que formaba parte de este antiguo trazado ferroviario, el cual data de mediados del siglo XIX y ha estado en funcionamiento durante muchos años, pues era la ruta carbonera que comunicaba la cuenca minera del Nalón con los enclaves costeros de la época. Posteriormente, esos terrenos fueron una escombrera de carbón de la empresa pública UNOSA, que fueron recuperados y adecuados para la construcción del centro. El túnel de San Pedro de Anes es posiblemente el túnel de experimentación y ensayo con mejores prestaciones en cuanto a dimensiones y equipamiento en el mundo. Tiene una longitud de 600 metros con geometría variable, buena sección completa, 66 metros cuadrados, o bien con la instalación de un falso techo, 44 metros cuadrados, lo que permite simular cualquier tipo de ventilación, tanto las ventilaciones longitudinales con ventiladores de chorro, como ventilaciones semitransversales o sistemas mixtos. La actividad principal es el ensayo de equipos, entrenamiento de brigadas de bomberos y la realización de estudios de cualquier tipo que tengan como escenario el espacio subterráneo. El túnel dispone de un sistema de monitorización y control que permite monitorizar cualquier variable que se desee y recoger todo tipo de señales a través de un sistema de fibra óptica de alto rendimiento que enlaza 13 estaciones de captura de datos distribuidas a lo largo del mismo. Se puede ensayar cualquier tipo de equipo que tenga que trabajar bajo condiciones de fuego real. Se han venido ensayando equipos de extinción de incendios mediante agua nebulizada, pero también equipos de señalización, materiales, etc. En definitiva, cualquier equipo que necesite ser probado en condiciones de carga térmica en túnel con cualquier tipo de ventilación puede ser sometido a ensayos de fuego real en condiciones análogas a las que se producen en un incendio en el interior de un túnel carretero o ferroviario. Es interesante el estudio del comportamiento de los flujos de gases en túneles en condiciones reales, y todo esto desde un sistema de monitorización y control que proporciona información útil para la búsqueda de soluciones y permite ir avanzando e introduciendo novedades y mejoras en los sistemas y protocolos de seguridad. Han pasado muchas brigadas de bomberos a realizar entrenamiento en condiciones de fuego real. Se forman brigadas de bomberos y brigadas de salvamento minero, pero también equipos de primera intervención y equipos de operadores de control de túneles. Es una experiencia notable para ellos experimentar en vivo y en directo los efectos de un incendio dentro de un túnel, que es uno de los accidentes más complicados y más duros de controlar.
En todo caso, las instalaciones del túnel de Anes tienen muchas otras posibilidades, como el estudio del comportamiento de atmósferas potencialmente explosivas, estudios para la optimización del consumo de energía eléctrica de los sistemas de ventilación en túneles, el estudio y ensayo del comportamiento de las baterías que ya equipan muchos vehículos automóviles, el ensayo de sistemas de conducción automática bajo condiciones de mala visibilidad, incluso de fuego, de humos, etc. Estas líneas no nos alejan de nuestros orígenes mineros. La introducción masiva de maquinaria con tracción eléctrica en las minerías es algo que está cerca. También las pruebas de conducción automática. Una maquinaria autónoma también va a estar presente en breve en las labores de explotación de minas, tanto a cielo abierto como subterráneas.